descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Quiero prepararlos para lo que veremos hoy y las próximas semanas, mientras estudiamos las cartas a las 7 congregaciones de creyentes. Es el juicio divino a los discípulos de Cristo y sus instituciones. Imagino que quizás no lo habían visto de esta manera, pero eso es precisamente de lo que se trata. Estas 7 cartas no son para el mundo. No son amenazas o condenas dirigidas a los paganos. Las reprimendas, a veces mordaces, y a veces combinadas con un informe positivo de cosas que hacían bien, son para creyentes. Dios está pronunciando su juicio sobre estas 7 congregaciones, al igual que pronunció su juicio sobre la desobediente Israel en tiempos pasados. Pero con cada juicio pronunciado, también se daba una advertencia, generalmente acompañada de un camino a la liberación, si se atendía a la advertencia. Y así encontramos esa misma dinámica en las 7 cartas. Solo 2 congregaciones se consideraron totalmente loables. 2. El resto tenía problemas de diversos niveles, de serios a graves, y algunos estaban en peligro de que su luz se extinguiera por completo. Y si bien estas cartas fueron hechas específicamente para ser entregadas a 7 congregaciones definidas, lo que Dios tiene que decir sobre ellas se puede aplicar universalmente a todos los creyentes y grupos de creyentes. Esto significa que ustedes y yo tendremos que estar listos y abiertos para usar estos pronunciamientos de juicio divino y elogios como un espejo para ver con sobriedad nuestro propio reflejo como individuos y como organismo colectivo. Por otro lado, ya en Apocalipsis, estamos viendo por qué la interpretación y la comprensión de este libro es tan desafiante y compleja. Y la razón principal es que la mayoría, pero no todo, de lo que encontraremos en los próximos meses es profecía que no ha sido cumplida. Incluso encontramos caracterizaciones inesperadas y diferentes de la deidad respecto a lo que hemos visto en libros anteriores, lo que nos dificulta visualizar o comprender exactamente cuál de esas personas de la deidad está hablando o de cuál se está hablando. ¿Cómo lidiamos con esto como buscadores de la verdad? Bueno, debemos comenzar por tomar una respiración profunda colectiva y rendirnos a la realidad de que lo que estamos experimentando y lo que experimentaremos aún más al completar el estudio de las cartas a las 7 congregaciones de creyentes, comenzando en el capítulo 2, es nada menos que lo que los israelitas de la antigüedad experimentaron mientras esperaban a su Mesías. Tal vez tenemos mucho más en común con ellos de lo que imaginamos. Como dijo Salomón una vez, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, me pregunto si podemos imaginar cómo habrán sido las cosas para los israelitas mientras intentaban descifrar con gran esfuerzo los escritos de Isaías, Ezequiel, Zacarías y los otros grandes profetas. Por un lado, estos profetas de Dios hablaron de un rey davídico conquistador, un rey Mesías, cuya gran destreza como líder guerrero liberaría a Israel de la opresión de un imperio mundial gentil
a un glorioso reino israelita. Y por otro lado, hablaron palabras sobre este mismo Mesías, diciendo que sería humillado, sufriría y moriría. En un momento es un león y al siguiente es un cordero. ¿Cómo es posible que ambas sean ciertas? ¿Podrían haberse equivocado sus profetas? Sus líderes religiosos tuvieron que luchar para poder explicar esta aparente paradoja. Y lo hicieron a través de una serie de soluciones imaginativas. A lo largo de los siglos, esas soluciones e interpretaciones sobre el Mesías venidero se convirtieron en doctrinas judías inviolables que fueron aceptadas como verdad, aunque lamentablemente eran en su mayoría incorrectas y pusieron al pueblo a buscar cosas equivocadas. Así que cuando su Mesías finalmente llegó, en medio de los eventos profetizados que anunciarían su venida, ¿podemos culpar a la mayor parte de la población judía común por no reconocer esos eventos? ¿O a él? Verán, lo que era un misterio para ellos es revelado en el espejo retrovisor de la historia para nosotros. Así que aquí está lo que debemos aprender de esto. Demasiados misterios sobre profecías no cumplidas en Apocalipsis han sido transformados en hechos confiables por eruditos y escritores religiosos cristianos. Y estos hechos, que a menudo son meras suposiciones, invariablemente vienen como resultado de hacer que las palabras de Apocalipsis encajen en este conjunto de creencias ya preestablecidas sobre los tiempos finales. Y estoy aquí para decirles que no somos diferentes de esos antiguos israelitas que también creían sinceramente en Dios y también buscaban sinceramente entender lo que sus profetas les decían sobre lo que les esperaba. Pero si la historia bíblica nos ha enseñado algo, es que realmente solo podemos estar seguros de algunos de los detalles importantes de las profecías no cumplidas una vez que han sucedido y se vuelven retrospectivos. Así que hoy enfrentaremos algunos misterios más, y cuando sea necesario, recordemos lo que esas preciosas palabras realmente dicen, incluso si actualmente no somos capaces de imaginar cómo pueden suceder de la manera en que aparecen en la Biblia. De lo contrario, nos arriesgaríamos a identificar erróneamente algún evento actual como profético cuando no lo es, o a estar ciegos a los eventos proféticos reales en progreso cuando estos suceden porque no cumplen con nuestras expectativas. Abran sus Biblias en Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 1534. Página 1534. Lo leeremos todo. Al ángel de la comunidad mesiánica en Éfeso escribe: Aquí está el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre las 7 menorás de oro. Sé lo que has estado haciendo, lo duro que trabajas, que has perseverado y que no puedes soportar a los malos. Así que pusiste a prueba a los que decían ser emisarios pero no lo son, y los hallaste mentirosos. Eres perseverante y has sufrido por mi causa sin desfallecer. Pero tengo esto contra ti: has perdido el amor que tenías al principio. Por tanto, mira dónde estabas antes de caer, apártate de ese pecado y haz lo que solías hacer antes. Si no, vendré a ti y quitaré tu menorá de su lugar, si no te apartas de tu pecado. Pero tienes esto a tu favor: tú aborreces las obras de los nicolaitas, y yo también. Los que tengan oídos, que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. Al vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el Gan Edén de Dios, el jardín del Edén.
Al ángel de la comunidad mesiánica en Esmirna escribe: Aquí está el mensaje del primero y del último, el que murió y volvió a la vida. Sé cómo estás sufriendo, lo pobre que eres, aunque de hecho eres rico. Y conozco los insultos de los que dicen ser judíos pero no lo son, sino que son sinagoga del adversario. No temas lo que estás por sufrir. Mira, el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel, incluso hasta la muerte. Yo te daré vida como tu corona. Los que tienen oídos que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Al ángel de la comunidad mesiánica en Pérgamo escribe: Aquí está el mensaje del que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo sé dónde moras, ahí donde está el trono del adversario. Sin embargo, te aferras a mi nombre. No has negado confiar en mí. Incluso en el momento en que mi fiel testigo, Antipas, fue ejecutado en tu ciudad, ahí donde mora el adversario. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes algunas personas que mantienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo al pueblo de Israel para que comieran alimentos sacrificados a los ídolos y cometieran pecado sexual. También tienes otras personas que mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, apártate de esos pecados, si no, vendré a ti pronto y haré la guerra contra ellos con la espada de mi boca. Los que tienen oídos que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. Al vencedor le daré del maná escondido, y también le daré una piedra blanca, donde está inscrito un nombre nuevo, que nadie conoce excepto el que lo recibe. Al ángel de la comunidad mesiánica en Tiatira escribe: Aquí está el mensaje del Hijo de Dios, con ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. Conozco tus obras, tu amor, tu confianza, servicio y perseverancia, y sé que ahora haces más que antes, pero tengo esto contra ti. Sigues tolerando a esa mujer, Jezabel, la que dice ser profeta, pero enseña y engaña a mis siervos para que cometan pecado sexual y coman alimentos sacrificados a los ídolos. Le di tiempo para apartarse de su pecado. No quiere arrepentirse de su inmoralidad. Así que la arrojaré a cama de enfermedad, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, a menos que se aparten de los pecados relativos a lo que ella hace, y haré que mueran sus hijos. Y todas las comunidades mesiánicas sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y corazones. Les daré a cada uno de ustedes según sus obras. Pero al resto de ustedes en Tiatira, a los que no mantienen esta doctrina, que no han aprendido lo que algunos llaman las cosas profundas del adversario, les digo que no les impongo otra carga. Solo aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al vencedor, al que hace lo que quiero hasta que sea alcanzada la meta, le daré autoridad sobre las naciones. Él las regirá con vara de hierro y los hará pedazos como vaso de alfarero. Así como he recibido autoridad de mi Padre, también le daré la estrella de la mañana. Los que tienen oídos que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. Uno de esos misterios que discutimos al comienzo de esta lección nos confronta inmediatamente. En el primer verso del capítulo 2, cuando leemos: Al ángel de la comunidad mesiánica en Éfeso escribe: Aquí está el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre las 7 menorás de oro. El misterio es este: ¿quién o qué es el ángel de la comunidad mesiánica en Éfeso? La razón por la que esto es un misterio es: ¿qué sentido tiene que Juan le escriba a un ángel celestial? Por eso, la mayoría de los comentaristas cristianos dicen que este no puede ser un ángel celestial,
sino que es un mensajero humano. O que Juan está hablando de forma figurativa, tal vez metafórica, incluso de forma imaginativa, sobre este supuesto ángel. Vamos a discutir eso a cierta profundidad, porque esto habla de la credibilidad de la visión en sí, o de la confiabilidad de lo que Juan ha registrado para nosotros, tal vez ambas cosas. En primer lugar, la mayoría de los comentaristas cristianos insisten en que este no es un ángel celestial, sino un mensajero humano. Y a primera vista este es un punto de vista razonable. De hecho, algunas traducciones de la Biblia, como la traducción literal de Young, utilizan la palabra mensajero en lugar de la palabra ángel. Esto se debe a que la palabra griega que se traduce como ángel es ángelos, y ciertamente significa mensajero. Por lo tanto, puede indicar legítimamente un mensajero celestial, que llamamos ángel, o un mensajero humano común. Ahora, ángelos es un intento de traducir la palabra hebrea malach, que se comporta exactamente igual. Malach significa mensajero, celestial o humano. Entonces, la traducción o interpretación adecuada depende del contexto. De cualquier manera, lo leemos en nuestra Biblia. La traducción de ángelos al español como ángel o mensajero es correcta y precisa. Por tanto, permítanme enmarcar este problema de forma sencilla. ¿Juan realmente le escribe a un ángel o le escribe a un mensajero humano asociado a esa congregación de creyentes en Éfeso? La reacción instintiva de la mayoría de la gente sería, por supuesto, el mensajero es un humano y no es un ser espiritual. Por un lado, ¿podría un humano instruir a un ángel? Y por otro lado, si tal cosa fuera posible, ¿realmente lo haría usando lápiz y papel? Veamos las fortalezas y debilidades de cada posibilidad. El punto de vista del mensajero humano es el más fácil de asumir porque tiene sentido y encaja correctamente con la palabra griega ángelos, que a veces aparece escrita como angeloi. ¿Y qué podría ser este mensajero humano en relación con la congregación local? ¿Qué es un ángelos en una congregación local? No se hace mención en el Nuevo Testamento, fuera de la mención de tales mensajeros en las cartas a las 7 congregaciones, de que exista algún oficio o posición en alguna asamblea local de creyentes que se llame ángelos. Los comentaristas cristianos que tienen la opinión de que es un mensajero humano, dicen que este debe ser un pastor o un anciano. Sin embargo, en ningún otro lugar del Nuevo Testamento hay algún obispo, pastor, anciano, cualquier tipo de líder de asamblea llamado ángelos o mensajero. Tampoco encontramos que ángelos se use de esta manera en otro libro que no sea Apocalipsis. Había palabras específicas como obispo y anciano, que eran palabras comunes para describir oficios comunes. Entonces, ¿por qué no se usaron esas palabras? Además, en ningún documento aparte de la Biblia aparece el uso de ángelos para describir un oficio o posición dentro de la iglesia. Luego, está la cuestión de lo que vino justo antes de la mención que hizo Juan del ángel de la congregación de Éfeso. Quiero que miren sus Biblias justo allí. Echen un vistazo al final del capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2. Síganme aquí. Al final del capítulo 1, el ser divino que le está dando a Juan esta visión, que la mayoría cree que es Cristo,
explica que las 7 estrellas que tiene en su mano son los 7 ángeles, 7 ángelos de las 7 congregaciones de creyentes. ¿Por qué la definición del término ángelos cambiaría de un mensajero celestial a un mensajero humano unas palabras más tarde? Debido a que nuestras Biblias modernas están organizadas en capítulos y versículos, sin importar qué versión tengan, pues todas las Biblias se organizan en capítulos y versículos. Pero debido a que se usan así, tenemos la impresión a nivel inconsciente de que hay una pausa, hay una separación al final del capítulo 1 para luego dar inicio al capítulo 2. Y nos da la sensación de que hay un proceso de pensamiento que termina y otro proceso de pensamiento arranca. Pero no existían estas marcas o separaciones de capítulos y versículos en los días de Juan. Y no las habría sino hasta 15 siglos después. En vez de eso, la última oración del capítulo 1 y la primera oración del capítulo 2 simplemente van juntas. Eran un proceso de pensamiento continuo. Entonces, en realidad, no hay separación. Así que, de nuevo, miren sus Biblias. Necesitamos leer la parte final del capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2 de esta manera. Aquí está el significado secreto de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 menorás de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, estos son los ángeles celestiales, de las 7 comunidades mesiánicas, y las 7 menorás son las 7 comunidades mesiánicas. Al ángel de la comunidad mesiánica en Éfeso escribe: eso suena muy diferente, ¿no? Comparado a poner esa pausa en el medio que no está allí. Solo está allí debido a la invención de capítulos y versículos. Entonces, cuando hacemos eso, es mucho más fácil ver esta firme conexión entre la palabra ángel en el capítulo 1, verso 20, y el capítulo 2, verso 1. Así que ahora sigamos la opción en la cual el uso de la palabra ángel en el verso 1 del capítulo 2 podría significar ángel celestial en lugar de mensajero humano. El término estrella, aster en griego, y kohav en hebreo, que aparecen ya definidos para nosotros en el verso final del capítulo 1, se usan en todo el Antiguo Testamento para referirse bien sea a una luz en el cielo o para simbolizar ángeles celestiales o seres espirituales de algún tipo. No se usa para referirse a un ser humano en ningún oficio. También encontramos que prácticamente en todas las otras partes del Apocalipsis donde se usa el término ángelos, significa ángel celestial. Y sin embargo, ¿en qué otro lugar de la Biblia que no sea Apocalipsis encontramos algún indicio de que haya ángeles específicos asignados como algún tipo de supervisor o guardián sobre una asamblea de adoradores de Dios? La respuesta es que no hay. Luego tenemos la cuestión del procedimiento para dar el mensaje. El ser de la visión divina le dijo a Juan que le diera este mensaje a un ángel celestial a través de la Escritura. En griego, escribir es grafo, y de hecho, significa escribir por medios convencionales, por lo que no hay error en la traducción o en la comprensión del significado de los términos. Sin embargo, varios padres de la iglesia primitiva, como Origen, no tuvieron problemas en aceptar que ángel significa ángel. Pero más tarde, Teodoro Zahn, un destacado comentarista bíblico del Nuevo Testamento, ofrece sin rodeos la opinión de la mayoría de los comentaristas bíblicos cristianos
al responder a esta cuestión diciendo esto: este punto de vista que se encuentra por primera vez en los escritos de Origen debe ser rechazado porque es absurdo que el Señor diera a conocer su voluntad a los espíritus que, como Él, pertenecen al mundo celestial invisible por medio de Juan, un ser de esta tierra, y que debieran enterarse de esta voluntad como visitantes invisibles en las reuniones de las iglesias cuando se leyera el libro de Juan, refiriéndose al libro de Apocalipsis. Así que abordemos este problema desde otro ángulo. El término ángelos, que es mensajero o ángel, aparece 165 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 67 están en Apocalipsis. Y de esas 67 veces en Apocalipsis, 56 son referencias directas a ángeles celestiales, que son tan evidentes por el contexto y no hay debate académico al respecto. En otros 3 casos, ángelos se refiere a Satanás o a sus secuaces. Con eso, quedan 9 veces en que el uso del término ángelos está en disputa. Y esto es con respecto al capítulo 1 de Apocalipsis y luego a las cartas a las 7 congregaciones de creyentes. En todo el resto del Nuevo Testamento, solo 4 de las 165 veces que aparece el término ángelos, solo 4, se traducen como mensajero humano, en las cuales parece estar lo suficientemente claro como para que no haya disputa académica sobre el significado. Pero en esos 4 casos, el término nunca tiene nada que ver con una congregación, un pastor, un anciano, ni a ninguno de los mensajeros humanos se les confía la palabra de Dios, ni se les dice que la comuniquen a una persona o a un grupo. Así que la conclusión es que la evidencia bíblica se inclina fuertemente a que el ángel de la congregación de Éfeso y los ángeles de las otras 6 congregaciones son celestiales y no humanos. Es principalmente por la lógica humana, por doctrinas, que estos no pueden ser ángeles reales porque no se ajustan al concepto de ángeles que los teólogos han construido durante años. Pero lo que quiero recordarles es que ya en el capítulo 1 vimos algunas desviaciones bastante significativas de la norma que hemos llegado a esperar tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento sobre las descripciones de la naturaleza misma y las formas de la deidad. Es decir, los comentarios y las doctrinas de la Iglesia realmente tienden a pasar por alto estas desviaciones, así como tienden a declarar que los ángeles de Juan son, en realidad, seres humanos. Porque de lo contrario, lo que tradicionalmente se piensa y se enseña desde los púlpitos y escuelas teológicas sobre ángeles y seres espirituales, tendría que ser repensado y reelaborado. Y aunque no entraremos en el enorme tema de la angeología, que es el estudio de las doctrinas sobre ángeles y demonios, que por cierto está presente en la teología tanto del judaísmo como del cristianismo, puedo darles el siguiente resumen. Hay poca información en las Sagradas Escrituras sobre ángeles o demonios. No hay casi nada al respecto. Lo que la mayoría de la gente cree saber sobre los ángeles y los demonios proviene casi exclusivamente de la imaginación humana, a menudo tomada de ideas paganas. Pero a lo largo de los siglos, esto ha quedado firmemente grabado en nuestras doctrinas religiosas. Así que tengan cuidado. Esta es otra área en la que podemos ser fácilmente engañados y descarrilados. Y como acabo de decir antes de leer Apocalipsis capítulo 2, en casos que involucran este tipo de misterios difíciles, muy desafiantes, a menudo es mejor simplemente creer lo que está escrito en la Biblia
incluso si nuestras mentes no pueden hacer que encaje con lo que siempre hemos pensado o creído posible, o hasta racional. Los ángeles de las 7 comunidades de creyentes son 7 ángeles celestiales. Y a Juan se le está pidiendo que entregue el juicio de Dios de cada una de estas 7 congregaciones a través de los ángeles que tienen algo que ver con ellas. No sé por qué el procedimiento es así, pero no hay nada increíble en él, excepto que no concuerda con lo que tantos teólogos han decidido o nos han enseñado que debemos creer sobre esto. Éfeso es una congregación que había estado directamente bajo la tutela de Pablo. Y por supuesto, es el destinatario de su carta a los Efesios, que con el tiempo se convirtió en un libro del Nuevo Testamento. Los conocidos evangelistas Priscila, Aquila y Apolos vivían allí y trabajaban duro para discipular a los creyentes de Éfeso. También leemos en el libro de Hechos sobre la situación peligrosa que experimentó Pablo en Éfeso sobre la diosa Artemisa, también conocida como Diana. Era la diosa patrona de la ciudad. Éfeso tenía una población judía de gran tamaño y al mismo tiempo era considerada como el centro principal de la cultura helenística y de la idolatría pagana en Asia. Esto explica por qué fue un objetivo de evangelización para los primeros creyentes judíos y recibió una atención especial por parte de Pablo. Por tanto, no es de extrañar que la congregación en Éfeso desempeñara un papel prominente en Apocalipsis como una de las 7 congregaciones a las que Dios se dirigió directamente. El mensaje a Éfeso comienza por identificar al que le está dando a Juan la visión divina. Y sin embargo, todavía no se nos da un nombre o siquiera un título familiar de quien da el mensaje. Más bien, vemos el mismo conjunto de características que se dieron en el capítulo 1. Es el que tiene las 7 estrellas, los 7 ángeles celestiales, en su mano derecha y camina entre las menorás, las congregaciones de creyentes. La reiterada mención de la mano derecha se debe a que en el mundo antiguo, la mano derecha era la mano del poder y la autoridad. Entonces el ser divino que está dando el mensaje dice que tiene poder y autoridad sobre estos 7 ángeles. Dios comienza por elogiar a los líderes en Éfeso, diciendo que Él sabe lo que han estado haciendo, que han perseverado, que no han tolerado a los malos, que han puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles de Cristo, hallando que algunos de ellos eran falsos, eran mentirosos. Ahora, en el contexto de ser unos creyentes que vivían en la ciudad más idólatra y pagana de Asia, la congregación de Éfeso ha recibido un gran cumplido. Y aunque estas palabras están dirigidas directamente a la congregación de Éfeso, los creyentes modernos también deben aprender de esto. La creencia en Cristo como Señor y Salvador está en declive en nuestros días. Por todo el occidente. Los únicos lugares del mundo donde está creciendo son en el lejano oriente, África y hasta cierto punto América del Sur. No ha sido muy difícil en Occidente perseverar como creyentes. La cultura occidental se basó en la ética y las tradiciones judeocristianas, pero esos días se han desvanecido rápidamente. Por el contrario, ser creyente en Éfeso era muy difícil. Eran una pequeña minoría e incluso eran vistos como un insulto a los dioses griegos que la mayoría de la sociedad adoraba. Los creyentes en Éfeso eran de todo menos populares. Ellos eran los raros.
Pero en Occidente, donde la popularidad es importante y reina el humanismo secular, ya no es bien visto ser cristiano. A menudo, a los creyentes se los mira con recelo. Ahora tenemos presidentes y primeros ministros que declaran abiertamente que tales creencias en el Dios de la Biblia son señales de ignorancia y tienen poca importancia en las sociedades progresistas modernas, donde ya no son más que reliquias nostálgicas del pasado. ¿Y cuál es la respuesta del cristianismo occidental a una amenaza tan grande? En términos generales, se ha rendido. Tristemente, con frecuencia esta rendición ha llevado a diluir el Evangelio, relegar la Biblia a un libro de filosofía religiosa pasiva y hacer todo lo posible para que Dios se vuelva más atractivo, convirtiéndolo en una especie de genio de la lámpara que hace realidad todos nuestros deseos. Y un amigo, un camarada, cuyo objetivo es hacer que nuestra vida sea lo más feliz posible. Observen que la congregación de Éfeso también fue elogiada por negarse a tolerar a los malos, por poner a prueba a supuestos apóstoles que luego fueron hallados mentirosos. ¿Cómo identificaban los efesios a las malas personas? ¿Cómo distinguían a los verdaderos apóstoles de entre muchos mentirosos? ¿A qué recurrieron para saber lo que era malo versus lo que era piadoso y lo que era verdad? A la única fuente que tenían disponible, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no sería creado sino hasta más de un siglo después de la muerte del apóstol Juan. Estos falsos apóstoles que venían como lobos vestidos de ovejas no eran paganos, porque no habría sido necesaria ninguna prueba para reconocerlos. Más bien, estos apóstoles mentirosos se presentaban como creyentes que enseñaban nuevas verdades. Y claramente venían con suficientes credenciales y una historia lo bastante buena como para que hiciera falta poner a prueba su veracidad, porque lo que se podía determinar con esas credenciales no podía tomarse en cuenta a fin de evitar el engaño. Y la lección para los creyentes modernos es esta. Si no conocemos personalmente la palabra de Dios, hemos perdido nuestro único medio para probar el espíritu de las personas, y sí, también a pastores y teólogos. Muchos seminarios y denominaciones de la Iglesia han reemplazado en gran medida el conocimiento bíblico real con doctrinas hechas por el hombre que, según ellos, interpretan la palabra de Dios. Otros, como pasó en la congregación de los Efesios, se han aferrado firmemente a la palabra de Dios como su prueba decisiva de la verdad. Es responsabilidad de cada creyente determinar en qué se basan ellos o sus líderes congregacionales para discernir la verdad. ¿La palabra de Dios, tal como la encontramos en nuestras Biblias? ¿O doctrinas y tradiciones en las que insisten los líderes religiosos cristianos? ¿Cuál de las dos es? Después de ser elogiados, los efesios fueron juzgados por haber perdido el amor que tenían al principio. Ahora bien, a menudo se cita este pasaje como "has perdido tu primer amor". Y se dice que ese primer amor es Cristo. Y si bien primer amor es una traducción aceptable, el significado de esta frase proviene del uso antiguo del idioma, que en realidad se traduce como el amor que tenías al principio. Debido a la influencia del erotismo en la Iglesia,
El primer amor puede interpretarse erróneamente como algo semejante al amor de adolescente, o a la primera persona de la que nos enamoramos de verdad, o por quien sentimos un amor apasionado. Por tanto, en tal caso, el primer amor se referiría a una persona específica. Pero lo que el texto quiere transmitir aquí es que mientras los efesios se atrincheraban contra esta embestida constante de falsos apóstoles y resistían poderosamente las presiones interminables de la sociedad pagana local, y mientras se aferraban con una fuerte determinación a una doctrina bíblica adecuada y una pureza de adoración, de alguna manera olvidaron que el amor debe ser la base de todo. Toda la palabra de Dios, incluidas sus leyes y mandamientos, se basa en el principio que el Mesías enseñó en Mateo 22. Allí le preguntan cuál es el mayor mandamiento de la ley. Él responde que es amar a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Estas instrucciones que Cristo estaba dando no eran nuevas, eran antiguas. Vienen de Deuteronomio 6:5 y de Levítico 19:18. Los 10 mandamientos se basan en este principio del amor. Los 603 mandamientos restantes se basan en esos primeros 10. Esa es la estructura. Esencialmente, la ley de Moisés nos enseña qué representa el amor a Dios y el amor al prójimo y qué no. Y así como es importante mirarnos constantemente en el espejo de la palabra de Dios para ver si la estamos obedeciendo, también lo es ver si lo estamos haciendo en el espíritu de amor, que es el fundamento de la palabra y su principio subyacente. En el versículo 5, una severa advertencia es dada por el que puede respaldar la acción de dicha advertencia. Dios dice que los efesios deben mirar donde estaban antes de caer y apartarse de este pecado, o quitará su menorá. Francamente, creo que la Biblia completa judía no hizo un buen trabajo en la traducción de este verso. Así que aquí hay una traducción un poco mejor, de la versión King James, que me parece más fiel al texto griego. El pasaje en Apocalipsis 2:5 se expresa mejor así: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Si no, entraré rápidamente y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas. Prefiero esta traducción porque usa correctamente las palabras arrepiéntete y haz las primeras obras. También vuelve a introducir la palabra rápidamente para explicar que hay poco tiempo para enderezar el rumbo. En particular, el tema de hacer obras es problemático en gran parte del cristianismo occidental, porque las obras han sido caracterizadas erróneamente como enemigas de la gracia. Pero aquí, Dios está exigiendo claramente una acción concreta, que sea demostrada primero por un cambio en el corazón, arrepentimiento, seguido de un cambio de conducta, hacer las primeras obras. Y dado que el tema en cuestión es la falta de actuación en el espíritu de amor que los efesios al principio demostraban, vemos que al recapturar ese amor, deben manifestarlo primero en espíritu y luego en obras. Uno sin otro no es aceptable para el Señor.
Ahora viene la parte que da miedo. La consecuencia de la desobediencia a esta advertencia es que Dios quitará la menorá de su lugar. La menorá, o el candelabro, como aparece en casi todas las Biblias, simboliza la luz de Dios o una mejor iluminación. Quitar la menorá de su lugar significa eliminar la luz guía de Dios y, por tanto, la congregación dejaría de existir como parte del cuerpo de Cristo. Ciertamente puede permanecer como un grupo social de buenas personas, pero Dios ha dejado de estar identificado con ellos. Es notable que Dios diga que no practicar nuestra fe en amor es pecado. Pero este pecado es tan grave que si los efesios no se arrepienten de eso, Dios los va a quitar de su presencia. Noten que el ser divino no se alejó de la menorá, sino que la quitó y la mandó lejos de sí mismo. ¿Es este un pecado por el cual no hay expiación en Cristo? ¿Un pecado imperdonable? ¿Podría ser que tratar de practicar una fe sin amor para Dios significa que no estamos practicando una fe auténtica basada en la redención en Yeshua? ¿Una redención que en sí misma se basa en amor? Y aunque no puedo decirlo con absoluta certeza, en mi opinión, esto bien puede significar una pérdida de la salvación. Otros dicen que solo significa que esta congregación particular de creyentes ya no puede servir a Dios. Eso no tiene sentido para mí. Porque si un creyente ha sido alejado lo suficiente de Dios, por Dios, para que ya no pueda servir o identificarse con el Señor, ¿no han sido eliminados el propósito esencial y la evidencia de ser redimido? ¿No es la luz de Dios algo interno para nosotros en la forma del Espíritu Santo? Entonces, si la luz de Dios se apaga en nosotros, el Espíritu Santo ya no está presente en nosotros. Y si el Espíritu Santo se ha ido, entonces el indicador supremo de nuestra redención en el Mesías Yeshua ya no está. De cualquier manera, el castigo por intentar seguir las leyes y mandamientos de Dios sin estar en ese espíritu de amor es extremadamente serio y peligroso. En el verso 6, curiosamente, Dios vuelve a ofrecer elogios, diciendo que al menos los efesios odian lo que hacen los nicolaitas, que está en sintonía con Dios, porque dice que Él lo odia también. ¿Qué hacen los nicolaitas? ¿Quiénes son los nicolaitas? Puedo decirles que no hay consenso en los eruditos en cuanto a qué indica esto. Una línea de pensamiento es que esto se refiere al clericalismo, es decir, que los nicolaitas se dedicaban a crear y mantener doctrinas rígidas por encima de todo. Y además que los líderes de la iglesia se presentaban como la máxima autoridad, como si estuviesen en comunicación periódica con Dios. Y aunque no lo sé con certeza, esto se me parece mucho a lo que hacen algunos teólogos protestantes al criticar el catolicismo y al Papa. No puedo encontrar ninguna evidencia de que este sea el sentido de la palabra nicolaitas. Otra opinión bastante popular sobre el tema de los nicolaitas es que tienen que ver con el converso gentil Nicolás que encontramos en Hechos 6:5 y que vivía en Antioquía. Y la idea es que llegó un cierto momento en el que él debe haber comenzado una secta y se llamaban los nicolaitas y enseñaban cosas perversas. Y trataban de infectar a los seguidores de Cristo con sus doctrinas
Pero como dije, esto es pura especulación. No hay evidencia alguna que respalde eso. Sin embargo, a medida que más eruditos cristianos se han convencido de reabrir el Antiguo Testamento y comprender mejor la cultura judía, ha salido a la luz otra solución que me parece que es muy fructífera. Se ha observado que en hebreo, para decir la palabra comeremos, que es bastante simple, se usaría el verbo nokal. Y se puede encontrar un ejemplo de esto en Isaías 4:1, donde leemos: En ese día 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo: comeremos, nokal, nuestro propio pan, traeremos nuestra propia ropa, solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestra desgracia. En lingüística, es común que se tome una palabra de un idioma y se transfiera a otro idioma. El objetivo es hacer que esa palabra extranjera suene muy similar en otro idioma, pero también hacer que el significado sea similar. En español, tenemos el término los Nicolaitas, que es para traducir el término griego ton Nicolaiton. Así que la intención es describir a un grupo de personas. Mejor lo explico de nuevo. Espero que oigan el sonido de las palabras. En griego es Nicolaiton. ¿Y qué decimos en español? Nicolaitas. Acabamos de transferir de uno al otro. Solo cambiamos un par de vocales y consonantes para que se ajustara mejor a nuestro alfabeto. Pero eso fue lo que hicimos. Así que tenemos esa intención, según creo, de describir a un grupo de personas que habían sido llamadas con el nombre de comeremos. La gente que comeremos, un grupo especial de personas. Y se veían a sí mismos como comeremos. Ese era su lema. Entonces, en cierto sentido, su doctrina básica era que iban a comer lo que quisieran, incluidos los alimentos prohibidos, como los alimentos ofrecidos a ídolos paganos. Este nuevo estudio de lo que se llaman los hebraísmos o dichos hebreos, que se encuentran en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se ha vuelto un medio para ayudarnos a comprender mejor algunas frases de la Biblia que hasta ahora han sido muy difíciles de entender. Y es muy probable que esto sea exactamente lo que estamos viendo con el término los Nicolaitas. Estaban enseñando doctrinas equivocadas que habrían permitido a los creyentes comer cualquier cosa sin restricciones. Y Dios dice, lo aborrezco. El verso 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Este es otro ejemplo de un hebraísmo, un dicho judío. El que tenga oídos que oiga es un dicho judío. No solo aparece en las 7 cartas, sino que también Yeshua lo decía. Él lo usaba en su ministerio terrenal, pueden verlo en Mateo 13, y antes que él, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos lo usaron. Es básicamente un estímulo para prestar atención a lo que Dios dice y luego hacerlo. También se dice con la intención de sacar a un adorador de Dios de su letargo y ponerlo en acción. Es como agarrarlo por las solapas y sacudirlo un poco. Así que encaja muy bien con el trasfondo de Apocalipsis, que es un libro que anuncia el juicio inminente, así como el juicio divino fue el trasfondo de los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y casi todos los profetas en este respecto. Tal vez este sea un buen momento para repetir algo que dije antes. Guarden esto para las próximas semanas. Todas estas cartas son para creyentes. Para creyentes. No para el mundo en general. Así que el verso 7 concluye con: los que tengan oídos que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. Para decirlo en cristiano moderno, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las últimas palabras del verso 7.
requieren una atención profunda por parte del lector, es decir, nosotros. Dependiendo de la versión de la Biblia que tengan, se usan palabras como al que venciere, el que obtenga la victoria o al vencedor. La idea es que el creyente o la congregación de creyentes colectivamente conquiste sus defectos y pecados y se vuelva a Dios. Ese es el que sale victorioso, ese es el vencedor. En el caso de los efesios, ellos deben recuperar el espíritu de amor que solían tener, pero lo dejaron de lado en sus vidas. Y para aquellos que lo logren, mírense allí ustedes mismos. ¿Cuál es la recompensa? A ellos se les permitirá comer del árbol de la vida. ¿Y qué recibimos al comer del árbol de la vida? Vida eterna con Dios. De hecho, la referencia al final del verso 7, al árbol de la vida en el jardín del Edén, se entiende como una alusión directa a Génesis 3, versos 22 y 23. Oigan esos versículos. Adonai Dios dijo: He aquí, el hombre se ha vuelto uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre, Dios lo sacó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Quiero que reflexionen en eso un momento. Especialmente aquellos que confían en la doctrina de que una vez salvo, siempre se es salvo. La recompensa para el creyente en Éfeso, que se arrepienta y cambie o conquiste su actitud equivocada de corazón y su posterior conducta física, sería la eternidad. Y si lo vemos a la inversa, ¿qué sucedería con los que no vencieren este pecado que Dios les dijo que no toleraría? ¿Un tiempo de castigo? ¿Les darían un pequeño jalón de orejas? No. Obviamente, si un grupo comerá del árbol de la vida, ¿qué pasa con el otro grupo? Que no comerán del árbol de la vida, que da la vida eterna. Y dado que todo este mensaje que se repite una y otra vez es para los creyentes, que presumiblemente son salvos, entonces el que ellos no reciban la vida eterna por negarse a corregir sus caminos, significa solo una cosa: la pérdida de su salvación. Y la alusión a Génesis 3 es muy apropiada, porque así como el Señor amenazó a Éfeso con quitar su menorá y distanciarse de ellos, ¿qué hizo Dios con Adán? Adán fue expulsado del jardín de Edén, donde está el árbol de la vida, para poner distancia entre él y Dios. Estudiaremos la segunda carta que está dirigida al ángel de la congregación de creyentes en Esmirna la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.